Entonces, bueno, sos licenciada en Economía, es secretaria de Comercio Exterior del 2011 al 2013, y ex directora general de Aduanas Adjunta del 2013, de diciembre del 2013 a diciembre del 2015. Y bueno, también dentro de todo lo que nos has representado, estuviste en papel prensa, del de agosto del 2009 a diciembre del 2015, ¿no? Como titular. De forma Directora paralela, titular. claro, yo representaba al Estado, Sí, como otros compañeros, en el sí. directorio de papel prensa, y eso ocurría en paralelo a Ujú. otra gestión. No es que hacía eso y no, digamos, siempre tuve una gestión en paralelo Sí, sí, a sí, sí, representar al Estado en el directorio de papel prensa. claro, sí, sí, esto era paralelo, sí, sí, eso es bueno Claro. que lo aclares, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de administración del comercio en el marco de un plan de desarrollo. Este, si querés comenzar, lo que sí te voy a pedir es que Marta del Aglio quería decir algo antes de que empieces a hablar. Así Dos que, Dale. palabritas, sí, Martita. empieza. dos palabritas. Primero, que al estilo de Marta del Aglio, la palabra que sale es que acá tenemos adelante nuestra una grosa, que la compañera nos va a hablar de lo que tanto sabe, y sabe porque la hizo. Sí. La hizo y nunca vas a poder dimensionar la humildad que tiene, la humildad que tiene, porque ya la estás viendo, que yo digo que es una grosa y ella se sonríe, porque además de grosa, la humildad que no le llegamos, por lo menos en mi caso, a los talones, ¿no? Con, con tan poco lugar que le deja a las miserias humanas que todos tenemos, ¿viste? Que en un momento salen los egos a decir, acá estoy, porque no se la bancan los egos. Pero ella ni eso tiene, ni eso tiene. Te amo, grosa. Y ahora, con todo respeto, te voy a escuchar y comprarte la miel de cartucho. Gracias, Marta. La verdad que, bueno, lo que uno intenta, sí, sin ninguna duda, tuve mucha gestión, tuve el privilegio de tener una gestión muy larga, primero en la actividad privada, que me dio un perfil distinto cuando yo ingreso a la administración pública. Entonces es como que yo ya tenía como un perfil distinto en el marco de la gestión pública, pero la verdad que también siempre integré equipos independientemente de quién estuviese gobernando, porque cuando sos funcionario público tenés tus principios y valores personales, pero bueno, tenés que seguir ejerciendo la función. En mi caso nunca hubo ninguna gestión que me implicara una incompatibilidad frente a mis principios. Entonces, bueno, me permitió siempre integrar equipos que desde el primer día que estaban equipos muy profesionales, lo cual fue siempre muy interesante. Y además tuve la suerte de que, pese a nuestras diferencias, éramos al principio, imagínate que yo entré en la dictadura, así que ser peronista era como una rara dentro de la administración pública. Y bueno, pero siempre la verdad que tuve como el respeto y el cariño de los que integrábamos esos equipos. Así que bueno, surgió esto naturalmente a partir de las palabras de Marta y de el desarrollo y la descripción que hizo, sí, sí. Pero a ver, sí siempre tuve como el gusto de socializar el conocimiento, algo que lo tengo muy, muy incorporado. Y entonces a veces es fácil transmitir algunos conocimientos, trato de hacer fácil lo que a veces es complejo en el día a día de la gestión pública. Entonces, a ver, nosotros vamos a empezar como por algo bastante casi de geometría. Es decir, yo el otro día decía que había un triángulo que tenía que ver con lo que
significa administrar el comercio. Y también vamos a hablar de una palabra que fue nueva e innovadora, casi a nivel mundial, aunque no era novedoso, pero no se implementaba porque a partir del consenso de Washington era como que ningún país tomaba decisiones por fuera de lo que la Biblia de la Organización Mundial de Comercio determinaba. Y nosotros dijimos, nosotros necesitamos otra cosa, y es lo que se empezó a hacer. Lo primero que tienen que tener claro es que no hay nada si uno no tiene un plan económico, que por supuesto nosotros ponderamos, de que el plan económico tiene que ser de desarrollo económico. Porque se habla a veces de desarrollo o se habla de crecimiento, y a veces se piensa que es un sinónimo. Y en realidad, en el caso podés crecer y no tener inclusión, un modelo de desarrollo con inclusión es porque es de desarrollo y genera todos sus componentes, todas sus herramientas, todos sus instrumentos, la inclusión a partir del trabajo. Entonces, la bandera es sin ninguna duda tener un plan económico, un plan de desarrollo económico. Dentro de ese plan económico, que puede tener diferentes características de acuerdo a la coyuntura nacional e internacional, hay algunos principios que son religiosos, como fue en los casos del gobierno, de todo el gobierno de Néstor y parte del gobierno de Cristina, donde realmente nosotros lo reconocemos como de modelo económico peronista, en que nos encontrábamos con los famosos superávit gemelos. Era superávit fiscal y superávit comercial. Es decir, ¿qué significa esto? Que gastábamos menos de lo que nos ingresaba fiscalmente y exportábamos más de lo que nosotros importábamos. Que esa cuenta, este superávit comercial, es fundamental para pagar todos aquellos servicios, entre ellos los más importantes son los fletes, las remesas al exterior, pagos de intereses de deuda. Es decir, vos tenés que tener un superávit que te permita el fluido armonioso de todas las variables. Nosotros teníamos como premisa que necesitábamos un superávit de aproximadamente entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Es decir, teníamos que tener un superávit comercial de exportaciones superiores en 10.000, 12.000 millones de dólares respecto de las importaciones. Pasa que a medida que vas creciendo, las importaciones también crecen con relación directa al desarrollo económico, porque hay insumos que son indispensables, en algunos casos porque son no producidos y los necesitamos para producir, por ejemplo, el mineral de hierro para el material de techil, la alúmina y la bauxita para hacer aluminio. Digamos, en realidad hay algunos insumos que nosotros no tenemos. Y por supuesto, entre ellos muchos, en nuestra época, y lo sigue siendo y cada vez es como más desequilibrado, por ejemplo, un gran demandante de insumos importados es la industria automotriz. Es generadora de empleo, es generadora de desarrollo, pero es muy dependiente de los insumos importados. Y además es dependiente sin stock, lo que se llama justo a tiempo. Es decir, ellos en realidad no estoquean, sino que la importación la tienen programada de acuerdo a la producción y diariamente se restoquean. Con lo cual vos tenés que tener una capacidad de gestión importante y los dólares necesarios para abastecer a esa industria. Así podemos hablar de muchísimas industrias que no solamente en maquinaria, en tecnología,
sino insumos intermedios que son necesarios para generar producción y para generar empleo. Dicho esto, a nivel macro, cuando vos empezás a tener desequilibrios, es una de las cosas que se visualizaron a partir del 2008, 2009, 2010, era que íbamos a empezar a tener un desequilibrio en términos de las importaciones y de la generación de divisas para bancar esas importaciones. Entonces, ahí es donde hubo una interacción y se genera el mecanismo de lo que fueron las declaraciones anticipadas de importación, que es un mecanismo aduanero de la Organización Mundial de Aduanas, que no era un mecanismo novedoso en el mundo, pero sí era novedoso en términos de que nosotros poníamos restricciones claras a que lo que importabas tenía que estar en consonancia con lo que producías. Y sí, uno generaba realmente mucho diálogo y mucha ida y vuelta con las cámaras empresarias, porque de repente vos tenías una industria marroquinera que quería traer a lo mejor las mochilas completas, y otra parte de la industria marroquinera que decía, bueno, esto es un insumo, es una tela que no las tenemos, que no se fabrican en el país, y las necesitamos para tener diseño, para tener, digamos, una oferta que satisfaga la vista de una vidriera. Con lo cual, uno tenía un diálogo permanente con estas empresas, y además lo que en ese momento era como un escándalo a nivel de la Organización Mundial de Comercio, es que les exigieras que exportaran lo que sea. Se empezó diciendo, bueno, mira, es fácil exportar trigo, comprar trigo y exportarlo. No, pues no se podía pensar que a lo mejor el que hacía marroquinería la podía exportar su mismo producto. Si vos podías tener lo que intentábamos es que ellos fueran sustentables en el gasto de que tuviesen su propio superávit en materia comercial o en la materia de divisas. Es decir, que la empresa se hiciera sustentable en términos de divisas. Yo tengo una anécdota de alguien que yo no conocía, llego a Angola y empiezo a recorrer, fue un armado extraordinario, una cosa impresionante lo que pasó en Angola, y entonces estoy en un stand donde había alfajores, los cachafás, los famosos cachafás. Entonces el empresario me dice, yo no sé si lo voy a putear a Moreno de por vida o le voy a tener que hacer un monumento. Él en ese momento era un importador de tecnología, fundamentalmente de tecnología para las comunicaciones. Y entonces, imagínate que empezó a generar una actividad nueva a partir de vender un producto que estaba en el mercado, que era un producto de mucha calidad y que había que penetrar en el mercado vendiendo los alfajores cachafás, que por supuesto pueden tener algunas características para los argentinos que no son exactamente las mismas para el mercado internacional. Bueno, él y su hermano terminaron instalándose definitivamente en Miami, vendiendo la marca Cachafaz, las famosas galletitas. En realidad, por supuesto, mantuvieron los dos negocios, pero casi como que se les convirtió en un negocio principal en la exportación de alimentos gourmet, lo que se llama un alimento de una determinada calidad y una determinada característica, y se instalaron definitivamente en Miami para eso. Así teníamos una empresa que fue de las que nombró la presidenta, que era Grúas San Blas, solamente importaba grúas para alquilarlas dentro del mercado argentino, algo absolutamente necesario. No le podíamos decir dejar de importar algo que en realidad no se producía en la Argentina y que es necesario. Entonces son los que se instalaron con Capitanich en el Chaco a hacer miel. Y también, la verdad, doy fe de lo que agradecieron ese aprendizaje
de tener la solvencia dentro de su empresa, de saber cómo fluían las divisas para hacerse sostenibles en el tiempo, y que muchas veces habían pasado por crisis, pero nunca habían tenido este método innovador de que cada empresa tomara conciencia de que todos los argentinos somos dueños de esas divisas, y que esas divisas tenían que ser utilizadas de la mejor manera para que hubiese desarrollo, para que hubiese inclusión, para que hubiese empleo, y que sea sustentable. No en términos del medio ambiente. Sustentable es que la guita necesaria para hacer las compras estaban porque las habíamos generado, de manera genuina. Porque nosotros, la otra manera es endeudarte. O exportás o te endeudás, pero de alguna manera esas divisas tienen que salir porque no tenemos maquinita para hacer divisas. Las tiene Estados Unidos. Entonces, de esta manera sencilla, doméstica, que quiero que se internalice la necesidad de por qué, bueno, nosotros implementamos este mecanismo. Yo debo decirles, y al que quiera escucharlo, que le guste o no le guste, pero además Guillermo ya lo transmitió porque yo lo conozco porque estaba en la gestión, pero yo no estaba en esa reunión, sí estaba Guillermo, estaba Vudú y estaba Cristina. Cuando Guillermo le dice, hay que hacer las de High, hay que poner límites, pónganle el nombre que quieran, después el cepo y qué sé yo, pero había que administrar el comercio. Para que el mercado argentino estuviese abastecido por el lado de las exportaciones y además poder generar las divisas necesarias para poder generar la compra de los insumos necesarios para sostener la matriz productiva. Entonces, la verdad que en ese momento Cristina era como la actitud malvinera, ¿no? ¿Viste cuando decíamos Cristina la malvinera? Dijo, yo lo banco, mire que nos vamos a pelear con el mundo. Y así fue. Y Cristina dijo, nos pelearemos con quien haga falta en defensa del empleo. Si realmente Cristina bancó, porque una cosa es cuando vos decís, bueno, vos podés tener buenas ideas, puedes ser un buen gestor, pero si vos no tenés conducción y todo fluye bajo una conducción, una cabeza, porque después vos te encontrás con otros funcionarios, nos pasaba por supuesto con la Cancillería, porque como el mundo nos atacó en función de que éramos exitosos, no les preocupaba al mundo nuestro mecanismo, porque nosotros no éramos grandes como para afectar la economía internacional. Pero sí era un modelo innovador, el de la administración del comercio, que podía sí hacer réplicas en otros países, y ahí ya era como salíamos de la globalización, que parecía la bandera desde el consenso de Washington. En ese momento nosotros teníamos que administrar el comercio con lo que te decían, hacías misiones comerciales y te decía la nata las boludeces que decía, y nosotros en realidad estábamos generando nuevas inversiones, desarrollo de empresas, y así hemos recorrido realmente el mundo, y también Cristina encabezó en muchas de esas oportunidades las misiones. Así que nosotros teníamos realmente un respaldo presidencial para hacer esta buena gestión. Entonces, que por supuesto así cuando vos le decís, bueno, el funcionario es el que lleva la idea, el funcionario es el que dice, miren que está pasando esto, miren que este es el camino. Pero después hay una conducción que dice, sí o no, vamos por este camino. Inmediatamente, al poco tiempo, a mí me visita la AmCham, la Cámara Argentino-Norteamericano, y por supuesto ya ahí decían que estaban buscando todos los recortes por supuesto, típicos. Las denuncias se hicieron con recortes, donde vos decías, bueno, le voy a dar crédito para hacer tal cosa, y después estaba el crédito del Bicentenario, y había diferentes medidas que estaban complementadas. Y la Unión Europea, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, es decir, el mundo económico desarrollado, nos hizo un juicio en la OMC. Nosotros teníamos claro que lo perdíamos.
pero había que seguir para adelante. Y ahí es donde tuvimos muchísimas dificultades. Yo me acuerdo de una reunión donde estaba Marta Cascale, en una reunión que ella, digamos, porque en el día a día tenías que ir viendo también cómo se sostenía desde el derecho internacional, digamos, éramos un equipo. Y me acuerdo que estaba Augusto Costa, que en ese momento estaba en la Cancillería, y Marta le dice, a ver, ¿vos quién sos, pibe? Porque además era un pendejo, y además decía boludeces en la reunión, dijo, nosotros a lo falucho salimos adelante. Era una cosa que a mí fue tan admirable la actitud de Marta en esa reunión, que yo las tengo como grabadas en las fotografías. Yo sé quién estaba sentado en cada lugar de la mesa que estaba en mi oficina, cuando Marta le dice, pero vos qué te pensás, nosotros a los faluchos. Y así realmente es como, pero bueno, teníamos, por supuesto que la Cancillería, y por supuesto dejo de lado a Timerman ahí, porque realmente era un compañerazo, Timerman, lamento muchísimo lo que pasó, a veces nos hemos puteado, porque después llegó una situación donde también la presión internacional era tan grande, había que buscar los abogados, lo buscaron en Estados Unidos. Todo tenés como un armado internacional que nosotros teníamos claro que había que llegar al 2016 con las de Jai y seguir, bueno, hasta donde lleguemos. Entonces, en ese momento teníamos la contra de muchos del gabinete, la contra de muchos del gabinete. Entonces, pero teníamos nosotros realmente una fortaleza muy grande, y la verdad que Cristina se la bancó muy bien y nos bancaba. Yo contaba una anécdota, porque fueron muchas las situaciones que uno tenía que tolerar y encontrarle la vuelta. Me acuerdo que a la semana que yo asumo como secretaria de Comercio Exterior, bueno, fueron las reuniones, fue toda una crisis, ahí pasó lo de Iván. Empezamos enero y yo tenía a cargo la firma, porque en paralelo que tenías las declaraciones juradas anticipadas de importación, que las manejaba Moreno desde la Secretaría de Comercio Interior, había todo un mecanismo, digamos, había todo un equipo ya armado para administrar esas declaraciones juradas, y cómo se iban, porque además eso es lo que te permitía, además la declaración jurada, era saber y tener anticipación de información de cuánto te estaban demandando, es decir, cuántos dólares tenías que generar para esa demanda de insumos. Entonces, en esto que cuento de la industria automotriz, era Fiat. Me hacen un escándalo mediático. Yo no entendía nada, ¿viste? Porque además yo filmaba todo. Claro, lo que pasa es que lo primero que hicimos es que nadie tenía excepciones a la regla. Es decir, había licencias, estaban determinadas con la gestión anterior a la nuestra, dentro del gobierno de Cristina, pero anterior a la nuestra, que la manejaba Débora, Giorgi, y después cuando la empezó a manejar yo, que estaban exceptuados. Entonces ellos importaban como se les daba la gana, y en el tiempo que se les daba la gana. Cuando yo dije voy a firmar todo, me dijeron no vas a hacer a tiempo, y yo hice a tiempo, porque firmaba hasta en el auto, te voy a decir, ¿no? Yo me acuerdo que era un laburo el que se hizo, se armó un equipo, la verdad, extraordinario, donde todos funcionábamos en la misma sintonía, como decía el decreto de creación de la Secretaría de Comercio Exterior, y a un equipo muy, muy solvente, muy, muy laburador. Y entonces para la fábrica, porque dicen que no tienen insumos, que nosotros no les firmamos, que yo no les firmé las declaraciones. Se llama, por supuesto, Cristina, que es esto, ¿viste? Porque estaban todos los diarios. A los 5 minutos les digo, ellos no presentaron los papeles, en realidad es mentira. No lo firmamos porque nunca hicieron el pedido de esos insumos y están parando la fábrica para hacer salario caído el sábado y el domingo, diciendo que yo no le firmé, y además es un escándalo. Bueno, por supuesto que tuvieron que pedir disculpas, nunca más ocurrió, pero también lo que se hizo
que se aceitó mucho fue con la Cámara, la de la industria automotriz, ahora no me sale la palabra, teníamos un representante, un abogado, representante del sindicato de trabajadores de la industria automotriz, y venía y decía, mira, Beatriz, esto es lo que está haciendo falta. Entonces, teníamos todo muy aceitado. Bueno, nosotros teníamos mucha presencia y nos bancamos a hablar con los sindicatos, a hablar con los empresarios. Y teníamos realmente una fortaleza muy grande. Y como yo dije el otro día, ¿viste? Cuando vos decís mi currículum, a mí los empresarios no me descubrieron como secretaria de Comercio Exterior. Yo era en realidad planta permanente de esa Secretaría de Comercio Exterior, que en realidad no tenía rango de secretaría. La primera que tiene esa secretaría soy yo, la crea Cristina para estar en sintonía entre la Secretaría de Comercio Interior y la de Exterior. Teníamos el mismo rango, Guillermo y yo, en términos institucionales. Con lo cual, digamos, yo conocía a cada uno de los que integraban, los llamé a todos, quién se suma y quién no se suma, y punto. Sé con quién cuento, quién no cuento, y la verdad que, por eso digo, es decir, uno había sido mi jefe mucho tiempo, otro un funcionario que yo no había tenido mucha relación personal, pero era el que había escrito toda la normativa de comercio exterior. Es decir, entonces, y los dos ya muy amortizados, me dijeron, después de esto nos jubilamos y estamos chochos que queremos hacer esto, y uno antiperonista, ¿eh? Así que, la verdad, acá, yo por eso digo que había cosas que a veces alrededor nuestro fluían de manera, porque tenía un respeto enorme por mí, si a nosotros nunca nos iban a tirar de coimero, de que presionar, nada, todo lo demás era fábula. Y bueno, y formaron a los equipos nuevos, es decir, hay equipos hoy trabajando en la aduana que en la primer semblanza y las primeras experiencias de negociaciones eran los súper especialistas. Bueno, en realidad teníamos un equipo con mucha fortaleza y nos bancamos todas las presiones y seguimos adelante. Y por eso, en realidad, en ese periodo es cuando nos encontramos en el nivel histórico más alto de exportaciones y de importaciones, porque claro, el crecimiento que se producía en la industria que generaba desarrollo, demandaba importaciones. Entonces, lo que vos no te vas a encontrar es algo que nos diferencia muchísimo respecto de la situación actual. Cuando Guillermo empezó a decir hace más de un año, me acuerdo que se lo dijo a Chiche, están importando cualquier cosa, están importando aviones, están importando autos de lujo, están gastando las divisas en lo que no tiene nada que ver con nuestro desarrollo económico, y era cierto. Después, bueno, además de la inconsistencia de no tener un plan económico en el día 1 que dijeras, este es el plan que nosotros vamos a seguir y esto es lo que va a hacer solvente una economía. Entonces, bueno, se genera la Administración del Comercio para mantener ese superávit gemelos que nosotros necesitábamos para que toda la rueda funcionara. Yo el otro día decía que había como un triángulo, porque hay 3 organismos fundamentales, y uno es el Banco Central de la República Argentina. Es decir, cuando uno va a hacer una importación, no va a la aduana, no va a la Secretaría de Comercio Exterior, va a su banco comercial, le dice, yo quiero importar tal cosa, ya soy importador o soy exportador, va al banco comercial, y el banco comercial es el que pide las divisas al Banco Central. Por supuesto, el banco comercial siempre va a defender a su cliente, que es una empresa, buena, mala, solvente, no solvente. Pero el Banco Central no auditaba nada. Nada. Nosotros, en realidad, y ahora, nada. Sí, porque nosotros habíamos generado, pues a veces teníamos tantas resistencias, porque yo, como, digamos, cuando terminamos la gestión, que Guillermo deja la gestión en comercio y se va a Italia, y yo me voy a la aduana, ahí, con toda mi fortaleza de toda la estructura que tenía, la verdad que
que Cristina me dijo, yo te necesito en la aduana. Y me crea también un cargo en la aduana que no existía. Es decir, cuando se crea la Dirección General de Aduanas adjunta, con el mismo rango y con las mismas características, es decir, éramos dos a la par. Que por supuesto eso en la aduana o en la FIP en general también generó un ruido enorme. Bueno, la cuestión es que con toda mi experiencia lo que nos pusimos a hacer es a fiscalizar. Y en todo este perfeccionamiento de la administración del comercio, donde parecía que siempre echábamos la culpa a la aduana, lo que mi equipo dentro de la aduana, dentro de la FIP, pudo demostrar, y pudimos demostrar, es que el Banco Central en realidad no hacía ningún control de las divisas. Le pedían divisas y las daba. ¿Para qué? Nadie sabía. Por eso en realidad no es el Banco Central el que tiene que decidir a quién le da las divisas. No es que vino el Banco Comercial y me parece extraordinario que me lo pida el Galicia, el Superbit, quien sea, Banco Nación, cualquiera, y entonces me pide las divisas, pero ¿para qué son? Pero además, lo que habíamos detectado es que eran divisas que después no generaban la importación. En realidad, salieron las divisas del país porque nosotros las importaciones no es que las tenemos que pagar anticipadas, no es que tenemos digamos, hay que pagarlas antes, después se genera todo el proceso y después viene la mercadería. Con lo cual, las divisas ya se habían ido y empezamos a detectar muchísimas que no habían entrado en la mercadería. Es decir, nunca había intervenido la aduana en realidad, porque la aduana interviene a partir de que la mercadería está en el puerto. Entonces, se habían ido las divisas y habíamos detectado, por supuesto, lo de los amparos judiciales. No es una novedad que había o que hoy hay amparo judicial, siempre hubo esas picardías. Picardías que son en general no de las empresas, sino de estudios de abogados. Porque además, en general, son empresas que cambian de domicilio, no son solventes. Entonces, lo que nosotros fuimos encaminando es que el Banco Central, aunque yo no logré, mirá, yo me reuní con el presidente del Banco Central, me acuerdo que en ese momento era Fábrega, un compañero, pero cuando le dije, tenés que hacer los sumarios, ustedes están, pero no tenemos capacidad para hacer tanto sumario. Bueno, y entonces no puedes dar las divisas, no estás en condiciones entonces. En realidad el Banco Central de la República Argentina están siempre de frac para el cóctel también, formateados todos los funcionarios del Banco Central, cualquiera sea su nivel jerárquico, están formateados por los organismos multilaterales de crédito. Nos guste o no nos guste. Y la ley de entidades financieras sigue siendo la de Martínez de Oz. Con lo cual hay mucho para hacer todavía. Se hicieron cosas, pero bueno, las presiones a veces no te permiten hacer todas. Pero sí tenemos que tener un diagnóstico. Y lo que a mí me parecía que era importante en este pedido que me habían hecho Murano desde la Radio de las Madres, era aclarar el rol fundamental, porque siempre parecía que los sucios feos están en la aduana. Y yo no digo que nadie esté libre de que tiene que estar auditado y fiscalizado su trabajo. Pero pareciera que nunca están en el Banco Central. Nunca se escucha hablar de que las divisas se fueron porque las dio el Banco Central, no las dio la aduana. La aduana puede controlar a partir de que llegó la mercadería a puerto. Y ahí puede cometer errores, buenos, malos, a propósito, lo que sea. Pero ahí es una cuestión que nosotros tenemos que controlar a los funcionarios dentro de la aduana. Y por supuesto también, desde el punto de vista del comercio exterior y desde las exportaciones, sin ninguna duda, hay cuestiones que vienen también ya muy heredadas en el tiempo, que todos los puertos están privatizados, las mediciones de las exportaciones es casi como que el que fiscaliza es la misma empresa. Es decir, ahí hay muchísimas cosas también para hacer. Y no solamente cereales y oleaginosas, sino aceites, digamos, ¿no? En el principal, sino también en minería, digamos. En realidad, sin ninguna duda,
el rol de la fiscalización es importante y nosotros tenemos muchas cosas para ajustar. Pero en este triángulo está el Banco Central, primero da las divisas. Si entra la mercadería, tiene que controlar y fiscalizar la aduana. Pero en el minuto cero, el que debe de intervenir es la Secretaría de Comercio, porque es la que tiene que tener la matriz productiva, la matriz de lo que se sabe que esto hace falta, esto no hace falta, y además decirle, mirá, genera divisas, como pasó realmente con las empresas de Tierra del Fuego, que son generadoras demandantes de divisas, pero la verdad yo, ni hablar con Malvinas, para mí es un territorio sagrado, que siempre lo que se habla es del costo que tiene Tierra del Fuego, pero realmente es muy importante lo que se hace en Tierra del Fuego. Yo lo valoro mucho. Digamos, también uno puede hacer muchos ajustes y perfeccionar mucho, pero te encontrás que hay funcionarios que todo el tiempo la cuestionan a Tierra del Fuego, pero digamos, también es un enclave importante para nuestra soberanía. Entonces también ahí te encontrás una coincidencia a veces con los que ceden territorio, porque para qué, son un costo las Malvinas. Bueno, también dentro de ese costo aparece Tierra del Fuego. Lo cual, eso es otro tema tal vez, pero me parece que es importante también dejarlo en el marco del análisis. Entonces, sin ninguna duda estas tres patas son fundamentales. La que tiene que decir que entra y no entra tiene que ser no el Banco Central, sino la Secretaría de Comercio, aquel que sigue la matriz productiva y los requerimientos en base a lo que está produciendo y generando, y además teniendo el criterio sustentable de generar sus propias divisas. Entonces, me parecía que Cristina había... Es cierto, digamos, la sensación que a uno le queda, y por eso empezaron tantos medios a convocarnos, a llamarnos. Yo hacía rato que no hablaba por un medio, porque sin ninguna duda, sin poner nombre y apellido, a veces cada uno es generoso o no es generoso, cada uno sabe cuándo quiere nombrar a los funcionarios, pero todo el mundo hizo un link en algo que es una marca registrada de la Administración del Comercio, que permitió ser sustentables. En la década ganada la hizo Guillermo Moreno. Yo, por supuesto, tenía un rol en paralelo, pero sin ninguna duda el que fue y le dijo, esto es lo que está pasando a nivel internacional, esto es lo que hay que hacer, me la banco. Las peleas con las autoridades de la aduana también fueron, o de la FIP, con Echegaray, había peleas, pero las peleas había que darlas. Dentro de los equipos hay discusiones. Tampoco era por eso que nadie se achicaba, ni de un lado ni del otro, la verdad. Por lo tanto, a mí me parece que, más allá de que ella no puso nombres y apellidos, todo el mundo dijo, bueno, Moreno, la expresidenta, la vicepresidenta, lo ponderó, te ponderó. Y Guillermo me dijo, no, la verdad que ya a esta altura esto no tiene mucha importancia. Pero como realmente esa gestión quedó como una marca registrada que también tuvimos tantos ataques de progres, de la nata, porque no era la nata y Berbisky solamente, sino todos los progres que les adornaban la fiesta. Hicieron mucho daño, mucho daño. Los Berkovich, los de Página 12, digamos, la verdad que hicieron mucho daño. Que empezaron porque el daño lo empiezan a hacer con la gestión de Néstor Kirchner. Porque el daño empieza 2005, 2006, uno si busca los diarios y va viendo las declaraciones, en realidad empieza no como Guillermo, como a cargo de la Secretaría de Comercio Exterior, sino antes. Bueno, si les parece, a partir de este esquema, podemos hacer una ida y vuelta.
Silencio, la Pimpi está Sí. muteada, Marta está No, muteada. no. Mil gracias, Beatriz. Qué bárbaro, ¿no? Extraordinario, como siempre, ilustrándonos. ¿Y sabes qué? ¿Has visto que cuando nosotros armamos este proyecto que sostenemos laboriosamente de formación de nuestros cuadros políticos, dijimos, vamos a hacer toda la semana una actividad y la vamos a dividir en 4, como si dijeras, en 4 líneas de formación. Dijimos una doctrinaria, dijimos una de economía, dijimos una de actualidad política y dijimos una de gestión. ¿Por qué? Porque pensamos que estaba bueno para compañeros que por ahí no han tenido experiencia, son militantes políticos, estamos armando el partido, pero no han tenido en su vida laboral o de estudio, no han tenido, no se hacen una idea de cómo funcionan las cosas. Se enteran como se entera, o nos enteramos como nos enteramos, porque vemos el diario, porque escuchamos la radio, o porque vamos escuchando, como en este caso, a la Beatriz. Y bueno, me encantó todo, como siempre, pero sobre todo quedé pensando que cuando le pedimos a la Beatriz si podía, nos quedamos con envidia de ese Murano y dijimos, le pidamos a la Beatriz que nos dé la charla a nosotras, pero toda tu charla, Bea, además de todo lo conceptual, lo que hace es llenarnos de la esperanza y de la comprensión de que, como los planos diversos de la acción política, y sobre todo cuando tenés responsabilidades de gobierno, que tenés que tener una idea de para qué estás, tenés que tener una idea de en qué marco y en qué proyecto estás encolumnado, que tenés que tener idea de cómo funcionan las cosas, y que frente a eso tenés que tener tu propio pequeño o no pequeño plan de acción para lograr eso, y la voluntad para cambiar una realidad, porque a nosotros nos falta desarrollo, no por casualidad, sino porque no tenemos demasiada experiencia de proyectos puestos en acción, como fueron la década del peronismo, como fue el intento en los 70, como fue la década ganada. Y entonces es invalorable digamos, para nuestra formación lo que vos contás. Es invalorable, porque, qué sé yo, nosotros por ahí tenemos como las pinceladas gruesas de qué se trata la cosa, pero cuando vos decís, yo venía de ese rubro de laburo, yo estaba en el Ministerio de Economía en eso, qué sé yo, y decís, tenía que interactuar con las empresas, con los sindicatos, teníamos que interactuar con la aduana, teníamos que interactuar con el Banco Central, teníamos que armar ese rompecabezas, siendo que era en el único lugar que ese rompecabezas tenía cabeza para armarse, no cabeza para hacer muchas cosas, ¿no? Sin desmerecer a nadie, pero donde estaba la claridad de cómo debía funcionar ese rompecabezas, estaba ahí en la Diagonal Sur. Sí. Y eso ha sido, bueno, importantísimo, y probablemente la mayoría de nosotros no conoce, ni por lejos, todas las cosas que vos estás contando. Y todo eso muestra que no hay casualidad en que los compañeros nuestros estén perseguidos judicialmente, no claro, por ningún delito de corrupción, como dice la Beatriz, no porque alguna vez alguien dijera que no, porque a mí me pidieron, no por eso. Están perseguidos porque fueron como patriotas en la gestión. Y eso hay que saberlo, que como no se puede hacer tortillas sin romper los huevos, no se puede hacer una revolución si no tenés el coraje, la claridad y corazón, cabeza y mano, ¿ha visto? Todo. Así que la verdad que a mí me parece extraordinario, te reagradezco. Cuando te hablamos yo tenía más en la cabeza que comprendiéramos la cosa de la economía, y cuando te escucho veo que para nosotros además ha sido una gran lección de gestión. No sé qué dirán los compañeros también. Hay dos cosas que me parece que sería bueno también decir. Y yo no lo tenía claro, mirá vos, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio de la memoria,
en toda la pandemia, fui, digamos, armando también ese desarrollo histórico. El IAPI, Perón lo pone en el Banco Central, no lo pone autónomo, lo pone en el Banco Central, que tenía un funcionario extraordinario en el Banco Central. Porque el Banco Central lo crea Pinedo, Previch en los 30, digamos. El Banco Central ya lo heredamos. Lo que no habíamos heredado es que entrara al fondo porque Perón no aceptó. Pero el IAPI se manejaba en el Banco Central. Es un rol fundamental. El Banco Central en realidad es el impenetrable, porque está muy custodiado por el mundo financiero y responden a intereses del mercado financiero. Nos guste o no nos guste, y no lo pudimos hacer, y no es casual que la ley de entidades financieras de Martínez de O, de la dictadura cívico-militar, siga estando vigente. Es una de las pocas leyes que están vigentes, como sagrada también, es otra de las Biblias. Entonces, bueno, me parece que esto también hay que tenerlo claro. Iba a decir algo más y se me escapó. O sea, es que cuando estabas hablando, Pimpi, se me ocurrieron estas dos cosas. Una es la del IAPI, había otra cosa más que ahora se me borró. Así que a lo mejor después, en el curso de la charla, y probablemente esa cosa que explica siempre Chaliú, en el sentido de que el Banco Central debe sí, tener... eso era, justamente eso era. Entonces la importancia que tienen que darle cuando todos los compañeros y compañeras leen la propuesta del plan y las medidas, la importancia que hay que federalizar e incorporar a la CGT, a los empresarios, dentro del Banco Central. El Banco Central tiene que ser un instrumento de desarrollo económico, no del mercado financiero. Sí, eso justamente era las dos cosas que se me habían relacionado, que por supuesto Pablo Chaliú lo explicita muy bien, y bueno, pero está muy claro de cómo tiene que estar conformado el directorio del Banco Central, y que no tiene que ser esa élite que siempre pulula dentro de los que están en el Banco Central, o están después en representantes argentinos en el Fondo Monetario, representantes argentinos del Banco Mundial, y siempre están en los mismos lugares. Así que sí, era eso justamente, por eso me parecía tan importante que dentro del plan, y parece una medida menor, y es una medida fundamental, estructural en realidad, la modificación del directorio, de cómo debe estar integrado el directorio del Banco Central. Sí, Loli, Eduardo. Bueno, perdón, yo lo vi porque estaba ahí. Loli quiere preguntar algo. ¿Querés preguntar algo? Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, sí. Hola, Gracias, Loli. gracias Beatriz por la charla, sobre todo porque estás resfriada. Yo entré un poquito tarde a la reunión porque, bueno, me retrasé, pero según lo que entiendo, estas tres patas que vos mencionás, Banco Central por un lado, AFIP y Secretaría de Comercio. Quería preguntar si este descontrol o este desorden dentro de lo que son estas tres patas tiene que ver con esta falta de dólares esto que preguntan todos, esta pregunta tan recurrente de dónde están los dólares que entraron en el caso de lo que son las exportaciones. ¿Tiene que ver con eso, este desorden de estas tres patas, y que esos dólares que entraron no estén, digamos, en lo que son reservas? Mira, el desorden es general, sin ninguna duda. Y desde el minuto 1 vos no tenés un plan económico que diga, este es el plan y hacia ese lugar vamos. Con una deuda que sabías que existía y que la deuda había que pagarla. Y entonces, sin ninguna duda, se vienen armando paquetes y paquetes de medidas y de LELIC y de deuda externa por un lado y de deuda interna.
hay mucha deuda interna. Entonces, sin ninguna duda, ellos ahora pusieron la Secretaría de Comercio Exterior y la Secretaría de Comercio, en nuestra etapa, dependían del ministro de Economía. Si nosotros éramos, sin ninguna duda, una pata de ese plan económico. También en eso éramos coherentes, porque por otro lado estaba el Ministerio de Industria y teníamos las discusiones que teníamos que tener con Deborah Giorgi. Las discusiones se daban a los gritos, de una mesa de trabajo, después digamos, todo el mundo defendiendo su posición, pero sin ninguna duda todo tenía que ser consistente. Cuando nosotros, digamos, cada vez la historia de la Argentina, las primeras programas de sustitución de importaciones, porque siempre tenés dificultades con los dólares de todos los servicios que tenés que pagar al exterior, que son divisas que se van al exterior, y que digamos, todo lo que son los fletes, porque vos haces importaciones y exportaciones y todo eso son fletes que en realidad están dentro de la balanza. Una cosa es la balanza comercial, entre lo que vendiste y lo que compraste, pero la balanza comercial es un componente de la balanza de pagos, y dentro de la balanza de pagos, un ítem fundamental, histórico, digamos, de una situación donde dejamos de tener marina mercante, de tener los puertos eran, digamos, tenías una estructura distinta, que no estoy diciendo si es buena, es mala, es otro tema. Lo que vos tenés es que pagar los servicios, y esos servicios fundamentalmente son los seguros y fletes, más allá de las divisas que tenés que pagar por las empresas que pagan regalías o pagan dividendos. Entonces, hay una cuenta que hay que sostener en ese balance de pagos, que es más general, que lo tenés que lograr con la balanza comercial. No sé si te quedó claro. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Bueno, no sé quién organiza. Bueno, ¿Quién termina? Bueno, mi nombre es Beatriz Kaiser, bueno, me invitó Nidia, y yo lo que vengo siguiendo desde hace un tiempo es justamente los aspectos vinculados a la minería. Y en relación a ese tema, la verdad es que cada día me encantaría suicidarme un poquito más, ¿no? Porque, digamos, realmente es difícil entender, digamos, hacia dónde va no es difícil entender, es fácil entender hacia dónde van, ¿no? Porque de repente, digamos, nosotros leemos con mucha esperanza, con mucha alegría, ¿no? Cuando nos dicen que una empresa minera canadiense va a hacer inversiones por $4.000 millones para la minería. Pero esto en el lenguaje de Guillermo Moreno, Guillermo diría: flaco, si querés vender fiambre, tenés que invertir en una cortadora de fiambre. Entonces, estos 4.000 millones que ellos invierten, a ver, no es que es algo que nos beneficia a nosotros, son la inversión necesaria que tienen que hacer ellos para obtener un gran beneficio ellos. Y una de las cosas que me tiene sumamente preocupada es el tema de las regalías, y una de las cosas que me pareció preocupante fue que siguiendo un solo caso, ¿sí?, como modelo, decía que, por ejemplo, en el Salar de Hombre Muerto, una empresa, Lithium Corporation, había adquirido 3.800 hectáreas de suelo, 3.800 hectáreas de suelo de un litio de un 99% de pureza. Cuando dice, bueno, ¿a quién se lo adquirió? Porque lo que yo me preguntaba es, bueno, listo, siguiendo la misma nota, decía que se lo había adquirido a una empresa que, bueno, lo tengo anotado. Cuando busco, o sea, que supuestamente era una empresa de capitales argentinos, resulta que esa empresa tiene sede en Budapest. O sea, la empresa que vendió las 3.800 hectáreas
de suelo con litio, con un 99% de pureza, que supuestamente nos posiciona como uno de los grandes productores de litio, es el dueño del suelo es una corporación que tiene sede en Budapest. La pregunta es, ¿y quién? Pero eso no corresponde al Estado argentino. ¿Cómo puede ser que los suelos, que las zonas donde están las minas de litio ya están privatizados? Y lo que me llamó la atención fue que la minera canadiense dijo, con esta inversión nos vamos a convertir en una de las potencias en cuanto a lo que es litio. Cuando escucho al ex ministro Culfas, el ex ministro repitió las mismas palabras que la minera. Yo trabajo en una corporación muy grande, y no es minera, pero cuando yo escucho que la minera dice, esto nos posiciona, no es que posiciona al país, posiciona a la corporación. Y cuando el ministro utiliza las mismas palabras que la corporación, me pregunto de qué lado está el ministro. Pero a su vez, otra de las cosas que me dolió terriblemente el hígado, porque la verdad que me dan ganas de llorar de la rabia, fue cuando la secretaria de Minería, que no sabemos bajo cuál argumento fue honrada como secretaria de Minería de la Nación, cuando el ministro de Economía les quiere cobrar un impuesto extraordinario por las ganancias extraordinarias que ha tenido la minería por la pandemia, la secretaria de Minería parece un referente, digamos, como si fuese no quiero nombrar a nadie para no ensuciarlo, pero como que fuese la representante gremial de las mineras, la secretaria de Minería diciendo, estamos felices porque estamos por llegar a un acuerdo para que las mineras no paguen el impuesto, para que no alcance a las mineras el impuesto extraordinario que el Ministerio de Economía pretendía gravarles a las mineras. O sea, siento que somos África, que vamos camino a convertirnos en África con esta política. Digamos, cuando uno lee las noticias, no en los medios comunes, sino en los medios especializados, en los distintos grupos de análisis, y cuando leemos estas noticias, o sea, yo lo leo no desde el punto de vista corporativo, sino que lo leo desde el punto de vista soberano, y digo, ¿esto en qué me beneficia como país? Si yo soy país, ¿esto en qué me beneficia? Y así podría, Beatriz, seguir enumerándote infinidad de cosas. La empresa para la cual yo trabajo tiene negocios con Enel. Enel es la dueña de todas las centrales termoeléctricas, de todo lo que es generación en Latinoamérica. Y sobre eso nadie dice nada. Sobre la minería nos están vendiendo nos están mostrando nuestros propios gobernantes espejos de colores. Entonces, cuando un Guillermo Moreno aparece en la historia, porque aparece en la historia con determinación y con funcionarios que con errores o aciertos también tienen una determinación, es porque también hay una determinación del que está arriba. Porque si vos no tenés el apoyo de un ejecutivo fuerte, con determinación, más que nada con determinación, porque Néstor no era un presidente que haya llegado con una fuerza política poderosa, pero sí tenía un poder interno y una determinación, y creo que eso es lo que se transmitió al equipo. Los equipos que hoy vemos, Cristina, bueno, nos está como desdibujada. La verdad que desearía de corazón que para el 2023 volvamos a encontrarla. Así que bueno, ese era mi comentario.
Permíteme que te diga algo más que seguramente muchos de los que están escuchando no lo conocen. Probablemente vos, si estás involucrada, sí. Las exportaciones mineras, como vos decís, a Canadá, por ejemplo, de oro, son valores provisorios hasta que se hacen las mediciones, se llevan el pedazo de piedra y después determinan cuánto había de oro dentro de esa piedra. Y son provisorias y los controles de ese mineral puro no se hacen en el país, se hacen en el exterior. Entonces, Sí. Nosotros teníamos un control muy riguroso y les exigíamos además a liquidar divisas a los 15 días. Porque una de las cosas que ocurrieron con Macri fue que dejó de ser obligatoria la liquidación de divisas. No solamente que hicieron de todo, que pongamos en blanco y negro también. Digamos, nosotros teníamos una serie de controles muy rigurosos, además, para la liquidación de divisas. Podías tener errores, por ejemplo, en esto de que, bueno, no sé cuánto, en realidad, cuánto oro se están llevando y cuánto en realidad está apareciendo como exportación, lo cual se va a transformar en divisas que van a entrar al país. Y muchos errores más que dentro de las minas, bueno, muchísimas cosas que hay que profundizar la fiscalización. Pero después, con Macri, de un día para el otro dejaron de ser obligatorias la liquidación de divisas. Pero el gobierno no hizo nada para cambiarlo. No, lo coincido plenamente. Eso es lo doloroso, porque lo que lo haya hecho Macri... Me acabo de enterar, porque uno no puede tener control de todo. En el INPI, el Instituto de Propiedad Intelectual, la actual presidenta, responde a Macri. Y la segunda de Paula Español era de Macri. Y Paula Español andaba por la vida como contenta y feliz. Entonces, bueno, la verdad, no estoy defendiendo este gobierno, te estoy diciendo lo que pasó después que nos fuimos. Y este gobierno no ocupó los lugares, no le interesa ocupar los lugares, los ocupó con tipos como Culfas, que todo el mundo sabíamos. Culfas ya había estado en el gobierno de Cristina, había sido gerente con Mercedes Marcó del Port, digamos, la verdad, sabíamos que además también responde a los organismos internacionales. Entonces, bueno, lo que te quería aclarar es que además lo gravísimo de encima de que nosotros los hacíamos liquidar a los 15 días, después no era obligatorio liquidar en ningún momento, con lo cual, además entonces no los podías hacer sumarios porque no habían liquidado. Era una cosa, fue un desastre. Y este gobierno, encima, no hizo nada para mejorar, para volver a lo que habíamos hecho bien. Faltaba muchísimo por hacer, pero había muchísimas cosas que estaban bien hechas. Mira, te cuento una que es un tema. Que me había pasado. Beatriz, que no se haga un diálogo entre nosotras dos. Claro, yo no sé, porque quién está conduciendo. Eduardo quería hablar. Y a lo mejor hay otras preguntas. Bueno. Sí, vea, Eduardo. Si no, después retomamos y demos una vuelta. Perfecto. Bueno. Eduardo quería preguntar. Y también acá veo a Ezequiel, lo veo a Ezequiel levantando la mano. Es Ezequiel. No sé a quién más. Yo no tengo a todos en la imagen. Bueno, Eduardo. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, en principio Eduardo, agradecer por la exposición, por lo suave que ha contado lo que ha sido su gestión, porque estar en la función pública tiene además una presión constante de todo tipo de intereses. Todos aquellos que hemos pasado por la función pública sabemos lo que son los teléfonos cuando empiezan a sonar. Pero quería hacer un pequeño comentario y luego una pregunta, que casi más que pregunta es un pensamiento en voz alta, ¿no? Mi padre estuvo al frente del área contable del IAPI durante toda su existencia, junto a los doctores Rossi, Reborati y Sanz. Los cuatro tenían a su cargo todo el área contable del IAPI. Y el presidente Perón, con gran sabiduría, para lo que era aquella época, tenía
el Ministerio de Comercio, cuyo ministro de Comercio era el más joven de todos, fue Antonio Cafiero. Entonces tenía a su cargo la Secretaría de Comercio, que era el comercio interior. Y el IAPI efectivamente dependía del Banco Central, porque en un principio el IAPI dependió del Ministerio de Comercio con la carta orgánica. El presidente del directorio del IAPI era el ministro de Comercio. Luego Perón hábilmente dijo, esto tiene que depender del Banco Central, porque el Banco Central, como bien lo ha dicho Beatriz, tiene que ser la herramienta al servicio de la producción, con la participación de todos los estamentos, el capital, el trabajo, etc. Muy bien, me contaba mi padre que además tenían una función pedida especialmente por Perón, que fue la auditoría externa de la Fundación Eva Perón. Pero eso es otra cuestión que otro día lo conversamos. Específicamente en lo que hace a lo que era la administración del comercio en aquel entonces, el IAPI fue una herramienta valiosa que generó la posibilidad de un crecimiento extraordinario. Cuando termina el IAPI en funcionamiento por el derrocamiento del general Perón, se crea el IAPI en liquidación, y aquellos que habían estado presos unos días vuelven a la función precisamente para terminar con el IAPI, mi padre entre otros, que para ese entonces ya estaba dentro de lo que era la función dentro del Banco Central. Aparece esa función, siguió hasta el gobierno de Frondizi, y cuando Frondizi pone de ministro de Economía al Alzogaray quiso manejar él esa liquidación, porque tenía otros intereses en mente, pero sobre todo la cuestión del Banco Central. Cuando a mí me secuestran y me desaparecen el 1 de octubre del 76 por 2 años, cuando vuelvo, mi casa había sido destrozada, por supuesto, y la carta de renuncia de mi padre dirigida al ministro Alzogaray y al presidente del Banco Central había desaparecido. Constará en algún archivo, etc. No obstante eso, los términos los recuerdo perfectamente, y mencionó cuáles eran esos intereses que protegían Alzogaray y compañía, que es lo que Beatriz recién mencionaba. Es decir, el Banco Central, si no es una herramienta al servicio de la producción, se convierte en personajes de frac para estar de cóctel en cóctel y arreglar sus intereses de la usura financiera internacional, que es lo que lamentablemente ha ocurrido en la Argentina reiteradamente. Entonces, pasado este comentario, la pregunta mía, y casi diría pensando en voz alta, visto hacia el futuro y superado el IAPI y superadas las juntas, la administración de comercio en la década ganada ha sido sumamente exitosa, y quizás sea el pivote fundamental para el desarrollo de la economía en los tiempos por venir. Pensando en voz alta y sin requerir una respuesta, pero al menos para reflexionarlo, yo pensaba si en vez de la Secretaría de Comercio no podría ser el Ministerio de Comercio, y que tenga a su cargo ese ministerio, tanto la Secretaría de Comercio Interior como la Secretaría de Comercio Exterior. No sé, es un pensamiento en voz alta en este momento que se me ocurrió. No sé si podrá ser o no, o elaborar alguna charla al respecto para ver si eso podría mejorar o no. Es decir, no volver a las épocas de las juntas, ni mucho menos del IAPI, porque para esa herramienta sirvió para aquel momento. Hoy la situación del siglo XXI es diferente. Entonces, pensando en voz alta, teniendo una herramienta ejecutiva importante, como es un ministerio, que esté en el mismo nivel del Ministerio de Economía o de Producción o cualquier otro. Es decir, esa es la pregunta. Perdóname, Eduardo. Yo, la verdad, no creo en eso de que haya que darle un marco institucional distinto, sino lo que hay que tener es conducción y gestión. Ah, sí, claro. Me parece que también está bien definido de que solamente con 8 ministerios, que por supuesto el Ministerio de Desarrollo Económico tiene que tener toda la coherencia de todos los instrumentos y de todas las variables macroeconómicas que sean sustentables dentro de ese marco. Así, yo rechazo la idea, pero no importa. Es decir, a muchos les gusta ser ministro y a mí me gusta tener resultados. Y la verdad creo que los resultados
se pueden obtener habiendo conducción, gestión, convicciones, sin ninguna duda, y como lo hicimos nosotros. Así que no me parece importante, la verdad que no creo que haya darle ninguna coronita ministerial. Bueno, a ver, sigamos, porque Ezequiel, querías preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Beatriz, muy buena la exposición. Te quería preguntar cuáles eran las críticas que había en el gabinete, o sea, cuál era el debate que había en el gabinete internamente, si las críticas eran técnicas, si las críticas eran políticas, de que no era o sea, o si era una cuestión con que nos peleábamos con el mundo. ¿Cuáles eran los debates internos dentro del gabinete que se daban cuando ustedes empezaron a implementar bueno, mira, son muy claros. la secretaría? Son muy claros. Cuando vos tenés un ministro que en realidad, si fue puesto por o sugerido por la industria automotriz, quiere tener la chapa barata y Techín se enoja. Entonces, lo que quiere es la chapa barata para la industria automotriz, que además tiene una cantidad de componentes importados, requiere muchísimo componente importado. Después tenés un ministro de Agricultura en una de esas, ahora no sé cómo se llama, el ministerio no me acuerdo, que en realidad representa al campo. Desde, qué sé yo, las épocas del Solá, yo me acuerdo al Solá viéndolo en la carroza, en la sociedad rural, y así, si vos tenés una Cancillería que es fiel a la Biblia de la Organización Mundial de Comercio, en lugar de tener criterio, pero sí, igual Cristina los frenaba, no daba ni 5 de pelota. Los usaba cuando tenía que ser, pero ella realmente iba muy firme a las negociaciones, ella era muy firme en las negociaciones que yo tuve que compartir. Así que desde ese punto de vista, vos tenés discusiones porque, bueno, unos representan intereses sectoriales y uno tiene el criterio del interés general. Entonces, cuando tenés el criterio del interés general, discutís, pero está bien, dentro de un gabinete que estaban un poco diseñados ya por Néstor, era como, bueno, vos tenés pero tenías alguien que te controlara, como dice Guillermo, no le dabas la capacidad de que tenga el valor de que aumente la producción agropecuaria o automotriz o la que defina, pero tenías alguien que definía el precio, decía, no, pero este es el precio de abastecimiento, y bueno, si vos tenés que, las discusiones que tenía Guillermo por la cantidad de harina, la tenía fundamentalmente con el Ministerio de Agricultura, con los que representaban intereses sectoriales. Entonces tenés, sin ninguna duda, puja de intereses. Eran, digamos, las discusiones no eran técnicas, no. No, eran sectoriales. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. No, gracias a vos. ¿Quién más? A ver, ¿algún compañero más? Yo. Bueno. No sé si se escucha. Sí. Bien, no, yo no era una consulta, sino simplemente para los que estamos en el interior, agradecer y valorar estas actividades que hacen, porque la verdad que somos, digamos, a través de estas cosas que vamos aprendiendo en estos encuentros, en estas charlas, somos multiplicadores después acá en nuestros espacios y la verdad que nos sirve muchísimo, y si no estuvieran ustedes haciendo esto, la verdad que no tendríamos esa posibilidad. Así que simplemente gracias, alentarlos a que sigan adelante, cuenten con nosotros para lo que crean necesario, y eso, básicamente eso. La veo a Beatriz que está con ese resfrío y poniéndole el pecho ahí, así que la verdad que no, creo que hace un tiempito le decía que nos están poniendo la vara muy alta a los que vamos a seguir más adelante, que por ahora simplemente escuchamos y aprendemos. Eso nomás quería comentar. Muy bien Santiago, ¿no? Santiago querido.
Sí, Santiago, querido. ¿Algún compañero más para preguntar? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que no sé, ustedes, los que organizan, Pimpi, no sé, qué quieren, Pimpi, ¿me cómo escuchás, quieren Pimpi? ir redondeando. Sí, escucho, sí. ¿Querés cerrar? Que cerremos, así dejamos a la Sí, compañera con un gran resfrío descansar. que se cuide un poco después que le hemos exprimido. Sí. Vos, No, Bea, a mí me encanta. vos No, querés en comentar realidad, algo. no, es probable, siempre te quedan cosas, ¿viste? Como que, pero me parece que la verdad que yo siento que fue muy importante esta semana poner en el tapete el rol del Banco Central. Espectacular. Siempre aparecen, ¿viste? Cuando se habla de importaciones y de exportaciones se habla de la aduana, nunca del Banco Central. Tal cual. Y la aduana no es la que entrega las divisas, las entrega el Banco Central. Claro. Bueno, como cuando ponen toda la discusión sobre los ríos y los puertos y dice que hay que nacionalizarlo porque hay mucha evasión y mucho contrabando. Y vos decís, bueno, tenés quien lo controle. Si tus funcionarios no tienen la entereza que deben tener para la función que cumplen, por más que nacionalice, va a tener el mismo problema, ¿no? Cuando, como vos bien has dicho, Claro. El que tiene la lapicera, diríamos, reparando a la vicepresidenta, si el que tiene la lapicera la usa en su propio beneficio, no importa si la empresa le pertenece al Estado o si el Estado lo que tiene que hacer es ejercer el control. En cualquier caso, te va a estar currando. Bueno, Claro. millones de gracias, Beatriz, y bueno, todo lo que ha planteado la Beatriz Kaiser, por ahí vamos a buscar trabajar exposiciones sobre el tema de la minería es una cosa que se menea mucho El tema de la y como, minería es un tema importantísimo. claro, Sí. y se hace como una especie de Montesco y Capuleto que de nuevo, me parece a mí, de nuevo, pone el eje donde no necesariamente es, ¿no? Vos has puesto claramente el asunto de que si no hay el control, si no hay esa ida y vuelta, bueno, estamos al horno, así que vamos a buscar por ahí a alguien que pueda presentar el asunto aquí, ¿no? Me gustaría, para terminar la charla de hoy, desocuparla a la BEA, recordarle a los compañeros que están acá que estamos en el proceso de recoger adhesiones. Las adhesiones, la fichita amarilla, que requieren los datos de las personas, los nombres de sus padres, y eso que muestra la Adriana Costa, ¿ves? Lo que muestra la Adriana Costa, que está en el partido, gracias Adri. Eh, el compañero Beto, que está a cargo de la parte técnica de la preparación de la ficha, ordenar, que las carguemos en una base de datos, que armemos el informe para la justicia, que las escaneemos, que las mandemos a la justicia y demás. Ahí tenemos un pequeño equipo que coordina la apoderada, que es la Elizabeth Benítez, y Beto y la Guillermina y otros compañeros que vienen a ayudar. Así que queremos hacer una charla, una formación de cómo llenar la ficha, de cómo es la mejor manera de agilizar estos procedimientos, así que les pedimos a las agrupaciones que nos digan qué compañeros mandarían para que organicemos probablemente la próxima semana una charla, no en nuestro horario de formación política, sino una charla que tal vez la hagamos presencial para que sea mejor, no con mucha gente, pero si las agrupaciones mandan a alguien, nosotros nos juntamos, conversamos, vemos cómo es el asunto, nos sacamos las dudas y entonces cada compañero puede explicarlo a sus otros compañeros de su unidad básica o de su agrupación. Así que piensen ustedes que eh, tener el partido es la posibilidad de que nosotros podamos estar en la discusión electoral. Es la posibilidad de que podamos estar en la discusión electoral. Sin partido, tenemos opiniones políticas, tenemos al mejor conductor
en la política hoy en la Argentina, que no por casualidad está siendo invitado a todos los medios de comunicación, porque está hablando tanto de lo que pasa en el mundo como de lo que pasa acá y lo que debería ocurrir. Pero si nosotros, la parte que nos toca, que es proveerlo de la herramienta para que pueda participar electoralmente, estamos haciendo flaco favor al enorme esfuerzo y a la enorme capacidad que tiene Guillermo y todo el equipo de los compañeros ahí, la Bea, Pablo Chaliú, todos los compañeros, para que en Argentina se sepa que no van a arrastrar al peronismo a la derrota, no solo electoral, sino a la derrota histórica a la que lo están conduciendo. Así que tengan presente esto, comuníquense con nosotros, conmigo. Si tiene el teléfono de Beto, puede ser directo con Beto, pero si no, comuníquense conmigo y nos vamos acomodando. Les mando un abrazo, te agradezco de corazón, Bea, a las compañeras y compañeros que están en la organización de la formación de cuadro. Les quiero decir que es una tarea difícil, cada semana, claro. Pero la queremos sostener porque es un desafío que nos ha planteado Moreno cuando nos ha dicho que nosotros, los militantes de Capital, tenemos una responsabilidad doble, que no es poner el intendente, sino que el peronismo tenga muchos votos en la capital y que tenga muchos cuadros en condiciones de acompañar a un gobierno peronista. Y de paso, como son a distancia, los compañeros de las provincias pueden ser parte con nosotros de esta experiencia. Así que gracias Sisi, Marta, Pedro, no me sale el nombre, el chango de Parque Patricio, la Luciana, en fin, Fernando Molgaray, la Adriana Guitia, que hoy tenía clase hasta las 9 de la noche porque cambiamos el día para ir a celebrar los 80 de Gerardo ayer, así que tuvimos que hacerla hoy, pero vamos a mantenernos los miércoles. Un abrazo.